Bueno, me voy a ir ahora hasta Santa Cruz, donde está mi colega Pablo Deza. Pablo, ¿estás conmigo? ¿Me puedes ver? ¿Me escuchas bien? Buen día. Sí, muy buen día, querida Claudia, un gusto saludarte, a la asambleísta también un gran saludo, un placer verla y estar acá con ustedes. Y a través tuyo, Claudia, un gran saludo a la audiencia también de la razón. Gracias y me felicitarás también como Tigre por este gran clásico. 4-0. Con esta alegría yo saludo a Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Legislativa Departamental. Estamos desde Santa Cruz. Bienvenida, Paola, gracias por aceptar esta entrevista en el Piedra, Papel y Tinta. ¿Cómo está? Querida Claudia, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia que está escuchando este programa. Saludar también a Pablo. Siempre es un gusto poder compartir estos escenarios con ustedes para poder informar a la ciudadanía sobre el trabajo que venimos realizando desde la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Ustedes nos van a traer, porque están en Santa Cruz, las interpretaciones y los datos más frescos. Yo simplemente les diré que esta cumbre por el censo se instaló este fin de semana, la tarde del sábado, en el Colegio Médico de Santa Cruz de la Sierra, con la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho, del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y los ausentes esta vez fueron el alcalde Johnny Fernández, representantes de transportistas y los gremialistas. Estamos hablando de los sectores que tienen un peso en Santa Cruz. Este encuentro fue convocado para asumir nuevas medidas frente a esta última decisión del gobierno de mantener la realización del censo en 2024, después de una reunión con alcaldes, con autoridades de las regiones. Y estos puntos son, ¿cuáles son estos puntos acordados? Ratificar las resoluciones de la primera cumbre y la derogación del decreto supremo que posterga el censo, exigir que el censo se realice el 2023 y activar un cronograma. 3. Respaldar acciones del rector como representante de la Comisión Interinstitucional. Y 4. Continuar en estado de emergencia y, si el Estado no atiende a las demandas, ingresar en un paro de 48 horas desde el lunes 8. Estamos hablando de la próxima semana, lunes 8 y martes 9, incluyendo un bloqueo de carreteras y cierre de fronteras en esta región. Estamos en lo cierto. Me gustaría conocer su opinión y si tiene alguna precisión que hacer, por favor, Paola. Así es, querida Claudia, tal como usted señalaba, el día sábado se llevó adelante la segunda cumbre departamental por un censo oportuno y transparente, una demanda que nace en Santa Cruz, ante lo que consideramos nosotros ha sido una decisión discrecional del gobierno central, escudándose en un supuesto acuerdo planificado y propuesto por el Consejo Nacional de Autonomía, decidió incumplir con el decreto supremo que había sido dictado por el propio Luis Arce y que señalaba como fecha de realización del censo tan solo hasta hace 20 días antes de que se haga este nuevo anuncio, garantizado por el gobierno central, es importante hacer énfasis en eso, para el 16 de noviembre del año 2022. Recordemos que en Santa Cruz, ante la negativa inicialmente de brindar información y transparentar las actividades precensales, es que se conformó esta Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo 2022, porque era el año previsto para la realización del censo, que está conformada por diferentes representantes, tanto de instituciones cruceñas como de sectores de la sociedad civil, que sostuvimos desde el inicio una serie de reuniones sin haber obtenido por parte del gobierno central respuesta alguna, que vayan más allá de las mentiras y embustes a las que ya estamos acostumbrados y que en todo momento trataron de desacreditar estos reclamos, estas voces que se elevaron, particularmente desde la Asamblea Legislativa Departamental, cuando recordarán ustedes nos hicimos presentes en el Instituto Nacional de Estadística en La Paz a inicios del mes de marzo para pedir información sobre las actividades que se estaban llevando adelante y que lamentablemente hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta. Y quiero decir hasta la fecha porque lo cierto es que hasta ahora no hemos escuchado absolutamente ningún fundamento técnico
Primero, que nos haya dicho qué es lo que hizo el INE para garantizar la realización del censo del 2022 y cuáles son los verdaderos motivos por los cuales se está queriendo postergar el censo para el año 2024. Esta negativa, esta renuncia a brindar información es lo que ha determinado que se conforme la Comisión Interinstitucional, que luego decidió, a fin de legitimar las decisiones que allí se tomen, convocar primero una cumbre departamental y luego esta segunda cumbre departamental, donde diferentes sectores e instituciones reunidas pues decidieron asumir medidas de presión porque Santa Cruz tiene una tradición histórica. Lamentablemente Santa Cruz ha sido una especie de hijastro, diremos, para el gobierno central porque nunca ha tenido una atención oportuna, una atención de buena fe para poder atender las demandas que desde aquí se han elevado. Siempre nos han tildado de separatistas, siempre nos han querido desacreditar, deslegitimar las demandas que desde aquí hemos planteado y que finalmente se han llegado a consolidar. Lo mismo ha sucedido hace mucho tiempo atrás cuando nosotros reclamábamos y peleábamos por autonomía y muchos sectores impulsados por el movimiento socialismo desacreditaban esta lucha. Ahora tenemos un modelo autonómico gracias a la lucha que nace desde Santa Cruz. Por eso es que a nosotros no nos extraña que desde el gobierno central se quiera desacreditar este pedido, que es un pedido legítimo. Nadie, pero absolutamente nadie podrá justificar el hecho de que el gobierno de mala fe o por dolo o por negligencia, por culpa, incumplió con las actividades, con los deberes que le correspondía principalmente al Instituto Nacional de Estadística para llevar adelante las tareas presenciales que garantizan la realización del censo dentro de los 10 años que establecía una ley y que además es recomendada como un plazo razonable para de actividades censales entre una y otra actividad, y que desgraciadamente no se va a poder llevar adelante precisamente porque el gobierno, que era quien debía garantizar su realización, no ha hecho absolutamente nada para eso. Gracias, Paola. Entiendo también que hay bloques con posiciones matizadas en Santa Cruz. Ustedes conocen mejor que yo el mapa. Quiero cederle la palabra a Pablo Deza para continuar con el diálogo. Muchas gracias, querida Claudia. No, la asambleísta señala puntos que son bastante certeros en la historia de Santa Cruz. La querella contra el centralismo es de larga data, viene desde el siglo XIX y hasta 1954 efectivamente es una realidad que Santa Cruz era considerada una región remota. Es en la guerra del Chaco donde va a cambiar esto. Pero a partir de la apertura de la carretera, llega la inversión pública a Santa Cruz, sin la cual no hubiera sido posible el desarrollo actual. Se hace la carretera, se hace el ferrocarril, se invierte en Guavirá, llega realmente gran cantidad de inversión, se revierte la postergación histórica. En la década de los 70 va a estar el Banco Agrícola, los créditos algodoneros, etcétera, etcétera. Y realmente pensar el desarrollo cruceño sin el apoyo y el concurso de todo el país, la fuerza de trabajo migrante, el apoyo de las políticas públicas hacia el fortalecimiento del oriente, el lanzamiento de las tierras bajas del este en la década de los 90, etcétera, etcétera, todo es un esfuerzo conjunto. Entonces, si bien es cierto que hay una querella de larga data, también es cierto que en el tiempo eso realmente se ha matizado, y ahí, digamos, el discurso clásico del siglo pasado, de la querella contra el centralismo, fuera de Santa Cruz no cala, y hay una debilidad ahí, y esto es importante, porque en lo que se está observando, hay un creciente aislamiento cada vez mayor de la figura del gobernador Luis Fernando Camacho, y se lo digo, querida Paola, en la mayor buena fe, en la mayor buena leche, en objetividad, ¿no? Sencillamente son cosas que se ven, ¿no? Uno observa, digamos, que es muy difícil que otro departamento vayan a aceptar, digamos, ser liderados por Luis Fernando Camacho o el Comité Pro Santa Cruz. Todo lo contrario, eso más bien parece favorecer que no haya una agregación a nivel nacional en torno a la causa que se está planteando. Junto con esto, hay que señalar también, asambleísta, que usted tiene razón absolutamente cuando dice
que ha habido un incumplimiento de parte del gobierno en el tema del censo. Sí, es así. Tanto es así que se ha tenido que derogar un decreto que ya establecía la realización del censo para 2022. Lo que preocupa acá, ¿no?, es ya el hecho político en sí, ¿no?, desde Santa Cruz. Teníamos en la primera cumbre teníamos un bloque relativamente más sólido. Estuvieron ahí presentes efectivamente el alcalde Johnny Fernández, que estaba secundando las medidas, estaba el sector gremial, estaba el sector transporte, y estos tres elementos en esta segunda cumbre ya no están. Y son sectores, la alcaldía, gremialista y transportista, definen realmente las condiciones para la realización del paro. Consecuentemente, la pregunta que aquí aparece es, ¿cuál es el horizonte de éxito que puede tener el paro de 48 horas que está citado? Y acá, asambleísta, me gustaría hacerle a usted la consulta. Se ha anunciado un paro de 48 horas en todo el departamento con cierre de fronteras y bloqueo en la carretera. ¿Realmente usted en su postura, en su visión, a partir de todo esto que estamos viendo, qué tan exitoso usted considera que pueda ser, que pueda lograr establecerse el paro? ¿Y hasta dónde se piensa llegar con las medidas si no se observa un proceso de escalamiento a nivel nacional? Muy bien, querido Pablo. Primero es importante enfatizar el hecho de que algunos líderes que tienen manifiestamente marcada su afinidad política con el movimiento al socialismo, como Guerrero, por ejemplo, del sector transporte, trataron también de desvirtuar el primer paro cívico que se llevó adelante el pasado lunes. Pese a eso, la tendencia ciudadana de acatar pacíficamente el paro los terminó arrastrando, y es por eso que no vimos en las calles al transporte urbano. En segundo lugar, es importante hacer notar también que no se trata de una decisión espontánea del transporte y de los gremiales el hecho de oponerse a este segundo paro. Y aquí hay que llamar las causas por su nombre. Lamentablemente, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, ha sido un caballo de Troya del movimiento al socialismo dentro de la primer cumbre departamental y dentro del comité interinstitucional. Porque no podés formar parte de una institución orgánica, como en este caso ha sido el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, y luego tomar decisiones unilaterales cuando tu rol era el de trasladar una demanda que ya había sido acordada por diferentes sectores. No es casualidad, entonces, de que el transporte y los gremiales, en unos segmentos que no corresponden a la totalidad, y esto es importante aclararlo, porque hay diferentes bandos dentro del sector gremial y del sector transporte, sería un desacierto señalar que el transporte y los gremiales están en desacuerdo con el paro. Hay fragmentos dentro de ellos. Los fragmentos afines al movimiento al socialismo y al alcalde Johnny Fernández, luego que han querido no solamente boicotear la cumbre departamental del pasado sábado, sino que emulan una especie de cumbre en horas de la mañana para tratar de deslegitimar y desvirtuar de manera anticipada las decisiones que se iban a asumir en la cumbre. Finalmente, es importante señalar de que la fuerza ciudadana, que va mucho más allá de ciertos sectores que la componen, ha mostrado su fuerza en las calles, y creo que la convicción ciudadana es la que determina el éxito o el fracaso de este tipo de medidas. Es importante también hacer notar que no es que al comité cívico o al comité interinstitucional o a las autoridades departamentales nos guste llevar adelante un paro departamental. Somos plenamente conscientes el acudir a este tipo de medidas radicales, pero ante situaciones extremas no se puede ser tibio. Ante necesidades extremas hay que asumir medidas extremas. Y a mí lo que me... Tenemos un pequeño problema con la señal. Vamos a esperar un poquito, Pablo. Ahí se restablece. No, vamos a esperar un poco. Estamos con Paola Aguirre recuperando la comunicación. Ella es secretaria general de la Asamblea Legislativa Departamental. Se cayó la señal, nos avisan si la tenemos, por favor. Ok, no hemos logrado la conexión.
Ya está. Ahora sí, Paola, se ha cortado Muy, esos últimos segundos. Adelante, por favor. muy bien. Entonces le decía de que ante situaciones extremas, por supuesto que hay que acudir también a decisiones extremas. Y a mí lo que me llama la atención es el hecho de que muchos sectores del país atienden con especial importancia el síntoma, pero no critican la enfermedad. ¿Qué les parece si de aquí a 3 años, cuando toque llamar a elecciones para el 2025, el Consejo Nacional de Autonomías o un bloque mayoritario de gobernadores y alcaldes decidan también reunirse y decir de que no están las condiciones dadas para llevar adelante una elección el 2025 y que mejor sería llevarla el año 2026 o 2027? Así de descabellada sonaba también la idea hace unos meses atrás, cuando decíamos de que el gobierno no iba a ser capaz de postergar el censo. Es decir, satanizan la reacción, pero se empieza a normalizar acciones que violentan flagrantemente los mandatos determinativos de una ley, en este caso del mandato que existe de llevar adelante un censo 10 años, y a quien se desacredita es a la ciudadanía que reacciona frente a estas actitudes discrecionales que se apartan manifiestamente de lo que establece la ley. ¿Y cómo se desacredita a la ciudadanía? Atacando a sus líderes. Se nos ha dicho de que nosotros intentamos politizar esta cuestión del censo. Nosotros estamos como autoridades cumpliendo con nuestros deberes. Desde el año pasado la Asamblea Legislativa Departamental se preocupó por conformar esta comisión especial rumbo al censo 2022 y nos dijeron que éramos unos locos, unos problemáticos, que queríamos politizar el asunto del censo al pedir información. Y fíjense ustedes que el tiempo nos ha dado la razón, porque el ministro de Planificación del Desarrollo junto al director interino del INE, tan solo 20 días antes de que el Consejo Nacional de Autonomías haga el anuncio de la postergación del censo, y en una interpelación que se llevó adelante en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ratificaron en las mentiras, porque han dado mentiras a lo largo de estos meses al señalar de que el reclamo de Santa Cruz de un censo transparente no eran más que intentos de desestabilización del gobierno de Luis Arce. Asambleísta, entiendo perfectamente, pero le vuelvo a preguntar, ¿qué futuro tiene el paro de 48 horas en Santa Cruz si no se está observando un proceso de escalamiento a nivel nacional y el censo es un tema nacional, no un tema departamental? Después de este paro de 48 horas, ¿qué viene si es que solamente esto se va a producir acá en Santa Cruz? Nuevamente le digo, puede quedar sujeto al cumplimiento de una ley a la voluntad discrecional de las cabezas municipales o de las gobernaciones de los departamentos. El hecho de que 8 departamentos consideren de manera apresurada de que el censo no les conviene, porque creo que ese es el trasfondo de la cuestión, no es que 8 alcaldes se ponen de acuerdo para dar el apoyo a Luis Arce, seguramente que mediarán circunstancias que desde luego no las hacen públicas porque no les conviene hacerlas públicas, pero el hecho es el siguiente: si en una mayoría de 10, 9 señalan de que es legal el asesinato, ¿será que el que queda solo tiene que acoplarse a la idea de los demás porque considera que lo que la mayoría decide es lo sabio? Me parece que es un razonamiento equivocado. Santa Cruz no está equivocado. Santa Cruz ha reclamado desde el inicio, y no es casualidad que lo haya hecho de manera unilateral o aislada, aunque he escuchado también hasta hace pocos días atrás que la Asamblea de la Alternidad exigía, si no el adelantamiento de la fecha del censo, una especie de compensación por las necesidades reales que tienen los datos en los que se basa la asignación presupuestaria. Pero insisto una vez más, no creo que Santa Cruz tenga que dejarse arrastrar por lo que el resto de los departamentos deciden, porque las realidades socioeconómicas de Santa Cruz y de los otros departamentos, por supuesto que no es la misma. Tarija no sufre la migración interna de diferentes habitantes que provienen de los diferentes municipios del país y que confluyen, ¿dónde? En Santa Cruz. Chuquisaca tampoco tiene ese problema, Pando y Beni no tienen ese problema, tienen desde luego problemas propios que enfrentar, pero la situación de Santa Cruz es verdaderamente crítica. Anoche estuve hasta las 4 de la mañana en el mercado mutualista, verificando la situación penosa que estaban pasando tantos comerciantes. No podemos negar que tenemos una ciudad desordenada y tenemos un mal manejo de la planificación socioeconómica de los municipios y del departamento, entre otros factores, principalmente por la falta de recursos económicos para atender las necesidades de la población. Si bien es cierto que
Santa Cruz tiene una fuerza, de hecho es una fuerza que le ha dado más del 55% de los votos al actual gobernador Camacho. También hay un mapa dentro de Santa Cruz que no tiene un mismo color, es decir, hay también sectores que tienen posiciones distintas en algunos municipios, en el departamento de Santa Cruz, los propios transportistas, gremialistas, más allá de sus conexiones, de sus lazos o no con el movimiento al socialismo y otras instituciones, ¿están analizando este otro mapa político en Santa Cruz, Paola? ¿Lo tienen claro? Se ha analizado, querida Claudia, y recordará usted que el primer pedido que hizo el Comité Interinstitucional fue sentarnos en una mesa a dialogar con el gobierno. No nos quieren atender como autoridades, pues atiéndanos como ciudadanos. ¿Acaso los ciudadanos no tenemos derecho a exigir que el gobierno, que administra los recursos de la ciudadanía, le dé respuestas ciertas, le dé respuestas honestas a la población? Yo quisiera que alguien fuera del gobierno pueda explicar el fundamento técnico que dio lugar a la postergación del censo. Es inaudito de que se tome una decisión sin explicar los motivos reales por los cuales este censo ha sido ilegalmente postergado para el año 2024. Y es también inaudito que servidores públicos que reciben un sueldo público por cumplir con determinadas tareas que le asigna la ley no cumplan con esos deberes y dicho sea de paso, gocen de una especie de impunidad por un flagrante y evidente incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones. Esto no puede quedar así. Entre las demandas que ha elevado también la cumbre departamental ha sido precisamente el de exigir una compensación, porque el trasfondo es claro, ¿no? Al gobierno central no le interesa desnudar la realidad boliviana, porque un censo de población y vivienda va a demostrar que la mayor parte de las promesas que el gobierno central nos viene haciendo desde hace más de 15 años no han calado en un cambio real, en un impacto efectivo para la ciudadanía. Hay gente que aún no tiene acceso a condiciones de vida dignas en el tema de servicios públicos. Santa Cruz no ha recibido ningún hospital de tercer nivel por parte del gobierno central. Es decir, todo lo que ha quedado en promesa electoral no se ha visto reflejada en la necesidad de los bolivianos que día a día tienen, y en particular en Santa Cruz, que como alguien decía, cuando viene un chuquisaqueño, un pandino, un veniano, un tarijeño, no se viene ni con su escuela, no se viene con su hospital, no se viene con su ítem de médico o su ítem de profesor. Estas necesidades no se pueden desacreditar bajo el argumento de que estamos queriendo politizar el censo. El impacto del censo es político, pero el fundamento es técnico. Perfecto, asambleísta. Una consultita. Usted mencionó el tema de el distanciamiento del alcalde cruceño y lo criticó. Llama esto la atención porque UCS y Creemos en este último ciclo comienzan como aliados. Incluso la sigla de Creemos se desprende en buena medida también de UCS, con el aval de UCS. Entonces, ¿cómo evalúa usted esto en la posición de aliados estratégicos que tiene actualmente el gobernador Luis Fernando Camacho? Le hago esta pregunta porque el ex gobernador Rubén Costa tenía aliados fuera del departamento de Santa Cruz y aliados bastante orgánicos, trabajados. Estaba Suárez en el Beni, Leyes en Cochabamba, Revilla en La Paz, etcétera, etcétera. El gobernador Camacho, a diferencia de esto, no evidencia, digamos, un despliegue de este tipo de alianzas fuera del departamento, y Johnny Fernández, que era el gran aliado con el que construye justamente su sigla, ahora más bien salen a atacarlo. ¿Cómo se entiende esto? Judas también fue discípulo de Jesucristo y lo terminó traicionando. Es un tema de intenciones, no es un tema de intereses. Y ojo, que para evitarme los memes por ahí no estoy hablando de ningún mesianismo de Camacho, estoy hablando de principios y de convicciones, Pablo, que se entienda esto. Entonces, yo coincido en algo con usted. Santa Cruz se ha visto
fuertemente aislada en las coyunturas políticas recientes, y es porque Santa Cruz tiene necesidades particulares en relación al resto de los departamentos del país. Santa Cruz aporta con un porcentaje mayoritario en el tema de tributos, en el tema de producción, en el tema de provisión de alimentos para todo el país, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos visto con mucho pesar la actitud de Johnny Fernández, porque es él quien empieza a criticar ciertas posiciones que asumía el gobernador Luis Fernando Camacho, y yo ya lo encontré como un síntoma de afinidad, de acercamiento con el movimiento al socialismo. Además, un hecho objetivo es el hecho de que Johnny Fernández pues está gobernando gracias al acuerdo que tuvo con los concejales del movimiento al socialismo, que le permitieron asumir la presidencia del Consejo pese a ser minoría, ¿no? Porque de acuerdo a la ley lo que le correspondía era que Comunidad Ciudadana, que obtuvo mayores votos en Ánfora, asuma la presidencia del Consejo. Pero como decía el gobernador el día de la cumbre, ¿no? Se sale un actor que no es de menor importancia. Yo no puedo minimizar este hecho. La salida del alcalde del esquema del comité puede ser en cierto modo beneficioso, porque yo creo que sí fue un caballo de Troya, aunque a los ojos de la ciudadanía y de diferentes sectores de la sociedad, por supuesto que es un hecho trascendental, es un hecho que cala y sí resta fuerza. Pero el hecho de que reste fuerza no significa de que nosotros tengamos que decaer en esta lucha. Por supuesto que tenemos que también medir costos-beneficios. Se ha hecho esa evaluación y pues finalmente será la ciudadanía la que exprese el acuerdo, el desacuerdo, el compromiso, no compromiso con esta lucha, que es una lucha de todos los que vivimos en el departamento para tener mejores vidas para la población. Perfecto, Paola, asambleísta. gracias, Paola Aguirre. Ha estado con nosotros en esta primera parte del programa. Yo creo que podemos volver a sentarnos porque Santa Cruz está frente a varias decisiones, no solamente en su posición de oposición en algunas instituciones, sino que Santa Cruz está todavía con una página no completa en lo que hace al tejido último de no solamente de sus instituciones, sino también de distintos sectores poblacionales. Ha sido un placer entablar este diálogo con Paola Aguirre. Nos vamos a la pausita. Pablo, por favor, se queda conmigo en el programa y enseguida volvemos. Gracias, gracias, Paola. Saludos, asambleísta. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted.